La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todas y todos. Continuamos con el desarrollo de las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Con esta quinta conferencia que imparte el doctor Roberto Morales Estrella, responsable del Observatorio Tecnológico del Estado de Hidalgo. El doctor Morales Estrella es profesor investigador en el área de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha especializado en el desarrollo de la inteligencia económica vinculado a la transformación tecnológica, la transferencia tecnológica del conocimiento, el desarrollo sostenible y la economía circular. Esto lo ha llevado a preocuparse por vincular a la educación universitaria, a la formación profesional, con el desarrollo de la actividad económica de cualquier sociedad. Su conferencia el día de hoy se titula Pensamiento crítico para el aprendizaje y la creatividad, donde sitúa al pensamiento crítico y a la creatividad en el centro de la actividad productiva del siglo XX, y donde las universidades, y por tanto sus bibliotecas, juegan un papel fundamental en el manejo analítico y crítico de la información, que permite la innovación. Como uno de los procesos creativos más complejos y profundos que transformará a la sociedad actual y le permitirá alcanzar niveles de desarrollo no esperados hasta ahora. Como es habitual, los asistentes a esta conferencia de modalidad virtual podrán interactuar con el doctor Roberto Morales Estrella a través del chat o a lo largo de la transmisión de la conferencia. Gracias por su presencia. Dejo con ustedes al doctor Roberto Morales. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes en esta Feria Universitaria del Libro en su edición 34. El 2021 pues no tiene mucho cambio que digamos respecto al 2020 con esto de la pandemia. Seguimos en la pandemia, pero precisamente el ser humano ha sabido enfrentar los distintos desafíos. Todo proceso de cambio implica disrupciones y implica nuevos patrones de conducta. Pero lo que es importante es precisamente que el ser humano como especie busca la forma de coordinarse para poder sobrevivir. Cada nación ahorita se enfrenta a situaciones muy particulares. Claro, cada región y cada autoridad y cada pueblo eligen distintos protocolos, pero a final de cuentas son convergentes. La salud ahorita adquiere un valor sumamente relevante, porque no solo es la salud individual, sino la salud social. Pero dentro de esta salud, por ejemplo, ahorita ya es muy importante considerar que la cultura viene a formar parte de nuestra sobrevivencia y en esto el conocimiento es trascendental. Pero dentro del conocimiento, pues obviamente que debemos de contar con nuestra forma de pensar. El hombre de Neandertal, los Homo sapiens, los distintos estadios históricos, todos han tenido distintas formas de pensar y enfrentar las vicisitudes en cada etapa histórica. Este año 2020 y 2021 y probablemente el 2022 tengamos que enfrentar esta pandemia, pero están también las crisis económicas, la pobreza, el abuso en el uso de agrotóxicos para la generación de alimentos, que vienen a incidir precisamente en la salud, porque en la medida en que se consumen alimentos poco funcionales o nada funcionales y más bien tóxicos, pues incide en la salud pública, generando diabetes e hipertensión que vienen a lesionar pues la dinámica social y sobre todo incrementa nuestra vulnerabilidad frente a otros padecimientos de contagio como los que estamos viviendo. Por eso es de que hoy el pensamiento crítico adquiere una gran relevancia, esa capacidad analítica, esa información que hoy tenemos, pues enormes cantidades de información. Desafortunadamente, no toda es verdadera. Y hay sesgos, y hay tendencias, y hay gente perversa, reconozcámoslo enormemente. Entonces esto nos va a llevar a que pensemos
de una manera distinta porque las circunstancias son diferentes. El cambio climático ya empieza a dar sus vestigios, estas combinaciones de calor y frío que nos sentimos en distintas latitudes del planeta, los incendios forestales, las tormentas intensas que hay, las inundaciones, las sequías y obviamente los fenómenos invernales, las heladas, que también forman parte de este nuevo contexto. De ahí que el pensamiento crítico, que es un pensamiento analítico, juega un papel preponderante. Precisamente en este orden de ideas hemos preparado esta conversación con ustedes que se denomina el pensamiento crítico como elemento fundamental para la creatividad y el aprendizaje. El ser humano tiene que aprender de sus propias experiencias, buenas o malas, errores, y precisamente es la base de esto es el pensamiento crítico que nos permite avanzar hacia la creatividad y crear conocimientos verificables, conocimientos con lógica, pero la esencia de esto es el pensamiento crítico. Por eso esta plática, y que yo creo que al final de ella pues dejen ustedes algunos conceptos, algunas perspectivas que vengan a retroalimentar nuestra existencia. Escuchemos pues en adelante estas pláticas. Pensamiento crítico para el aprendizaje y la creatividad. ¿Puede haber conocimiento científico sin pensamiento crítico? Definitivamente no. La curiosidad científica es sobrevivencia al entender, comprender e interpretar los entornos físicos y sociales. La socialización respecto a lo que pensamos y sentimos es el análisis sinérgico analítico que deviene en conceptos, doctrinas y teorías, las cuales se aplican para construir nuevos conocimientos, cuyo efecto transformador debe ser en beneficio de la sociedad en una perspectiva de sostenibilidad, entendiéndose como la armonía entre los hombres y las mujeres con la naturaleza y el medio ambiente. Luego entonces, el pensamiento crítico, incluso cabe mencionar que en algunos modelos educativos está ausente. Y hay mucha información al respecto que vale la pena que veamos otros enfoques y quisiera que veamos el próximo video, que es una manera sencilla de ver y simplificar qué es el pensamiento crítico. Veamos. ¿Qué es el pensamiento crítico? Seguro escuchaste hablar de él o de la necesidad de ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. También implica valorar y respetar las posturas de terceros, siempre reconociendo sus argumentos. El pensamiento crítico está relacionado a la apertura hacia lo diferente, a la comunicación y creatividad, entre otras dimensiones. Es un proceso intelectual y perceptivo vinculado a la relación con los otros. Por eso, une distintas dimensiones de lo humano, lo social, lo cultural, lo educativo y lo psicológico. Pensar críticamente es poner en cuestión la realidad tal como se presenta y no aceptarla como la única verdad posible. Cuanto más desarrolles el pensamiento crítico, más preguntas puedes hacerte sobre el mundo que te rodea y esto te va a permitir comprender la naturaleza de los problemas y crear varias soluciones posibles. Este incluye curiosidad, autonomía, flexibilidad, razonamiento, argumentación y creatividad. Esta forma de pensamiento es importante para tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar y evaluar la información de los medios. Pero, ¿cómo ponerlo en práctica? Escuchando sin prejuicios, revisando siempre tus ideas, analizando y cuestionando lo que te presenten como certeza irrefutable. El pensamiento crítico se basa en el ejercicio de preguntar continuamente. Es clave para crear abordajes que permitan plantear interrogantes nuevos. El conocimiento científico
debe llevar implícito la ética social, la equidad de género y la equidad económica. Como soporte del desarrollo sostenible en libertad, esto es un desarrollo humano. Amartya Sen plantea al desarrollo humano donde la libertad es ante todo el fin principal del desarrollo. El conocimiento científico entonces se erige como una interfaz entre el humano, su pensamiento, conciencia y creatividad para descubrir la realidad, identificar sus procesos de transformación para lograr aprovecharla en beneficio de la sociedad. Pero también hay otro enfoque del pensamiento crítico que es un documento didáctico que vale la pena que ustedes lo vean en este video. ¿Qué es y para qué sirve la creatividad? Sabemos que nuestro cerebro es capaz de acumular un montón de conocimientos. Él sabe lo que es un triángulo, un pájaro, una casa, el fuego, un beso o la frustración, por poner algunos ejemplos. Y para cada uno de esos conocimientos tiene una serie de conceptos y funciones asociadas. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un plato. Sabemos que un plato es circular y que sirve para poner la comida o apoyar una taza. Por lo general, si preguntamos para qué más sirve, la respuesta suele ser, para nada más, es un plato, ¿no? Esto de atribuir a un objeto únicamente los usos habituales se llama fijación funcional. Ahora imaginemos que tenemos que dibujar un círculo. Todo el mundo sabe que nuestro pulso no es precisamente bueno al dibujar círculos. Pero recordemos, habíamos dicho que nuestro cerebro sabe que un plato es circular. ¿Por qué no cogemos el plato de antes y lo combinamos con el lápiz? Ya está, con eso ya tenemos nuestro círculo perfecto. Esto es creatividad. Es decir, la creatividad consiste en buscar entre los millones de conocimientos que tenemos en nuestro cerebro para solucionar un problema. A diario nos encontramos con cientos de problemas. Si aprendemos a desarrollar nuestra creatividad, nuestro cerebro se acostumbrará a conectar entre sí sus conocimientos y a localizar rápidamente una solución a través de esas combinaciones. Por supuesto, cuantos más conocimientos tengamos, más conceptos podrá utilizar nuestro cerebro para combinar y darnos soluciones creativas. Para tener más conocimientos es importante leer y aprender, pero para que nuestro cerebro se acostumbre a realizar conexiones nuevas, la clave es jugar, conocer sitios nuevos, evitar la rutina y, por supuesto, cuidar nuestro cerebro a diario. A modo de conclusión, podemos definir la creatividad como la capacidad de combinar de forma novedosa dos o más conceptos que ya conocemos con el objetivo de resolver algún tipo de problema. Pensamiento, para hacerlo, no puede renunciar a su tarea crítica que implica la confrontación permanente con otros pensamientos, según lo establece Augusto Cappenbach, evitando la repetición mecánica de doctrinas, conceptos y teorías, no al pensamiento único ni al dogma, porque esto deriva en un hombre-objeto, cuando el pensamiento crítico forma al hombre sujeto, que según Paulo Freire, visualiza el cambio y la transformación natural y social, resolviendo dificultades y atendiendo contingencias, buscando siempre convertir lo inesperado en una ventaja y la incertidumbre en una oportunidad, negándose a la domesticación y al sometimiento. La conciencia no solo nos permite darnos cuenta de lo que sucede, hechos y acontecimientos en el transcurrir del tiempo. La conciencia se sobrepone a patrones mecánicos, dándole paso a los sentimientos que nos ayudan a dilucidar y ajustar los cambios que percibimos, o bien provocamos y razonamos, entendemos los problemas complejos, generando alternativas como respuesta a través de la creatividad, en sus dimensiones de la generación e imitación de ideas de un contexto para aplicarlo en otros, entendida también en capacidades como la narrativa, interpretando los diversos contextos sociales, económicos, políticos, y la dinámica transformadora de la naturaleza. La biosociativa, en tanto asociación de conceptos mediante procesos de razonamiento para identificar en una idea
concepto o teoría, si está o no funcionando en constante cambio y transformación del todo y sus partes. Pero la intuitiva se caracteriza como la capacidad de lograr entender e interpretar a partir de la experiencia del sentir. Finalmente, la creatividad también implica la capacidad analógica para hacer de la comparación en tiempos, formas y condiciones una capacidad analítica sustentada en la objetividad, la lógica y, claro, la comprobación. Sin lógica ni evidencia no hay ciencia. Cabe precisar que la esencia de la creatividad es el pensamiento crítico, porque se fundamenta precisamente en el análisis, en la información y las categorías analíticas que esto implica. Pero además es la base de la construcción del conocimiento científico. El conocimiento científico es aquel que se relaciona directamente con la realidad de nuestro entorno en todas sus expresiones y matices. El razonamiento matemático nos lleva precisamente a la aplicación de un lenguaje de razonamiento, pero también es muy importante considerar que no puede haber conocimiento científico si no tiene como fundamento para lograr esa construcción el pensamiento crítico y la conciencia. Cualquier individuo o grupo humano en sus distintas dimensiones ontológicas puede ser más creativo en la medida que desarrolla su capacidad de aprender. Esto es, interactuar con otros individuos y otros grupos sociales para intercambiar perspectivas y experiencias y compartir información que, procesada, da paso a nuevos conocimientos, cuya aplicación en la gran diversidad de contextos puede lograr mejores niveles de bienestar para todos, sin distinción de raza y religión, ni de posicionamiento de poder político. Crear es pensar lo que nadie más ha pensado, hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Si el conocimiento es la plataforma que sustenta la sobrevivencia y evolución de la raza humana, la llamada sociedad del conocimiento, según el análisis que realiza Juan Carlos Tedesco, es el paradigma donde todo proceso económico, social y político tiene como eje articulador la utilización intensiva del conocimiento. Para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sociedad del conocimiento es la sociedad del saber compartido, donde se considera como pilares el acceso a la educación, la información y la libertad de expresión, donde el conocimiento se ha constituido en el centro de la producción de la riqueza, porque ha logrado construir la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. El ser humano como especie, sobre todo con la capacidad de construir conocimiento y transformar su entorno, en el trayecto de existencia en el planeta, en los millones de años, no lo hubiera podido lograr ni sobrevivir si no hubiera sido por el conocimiento y su base del pensamiento crítico. Hoy los modelos educativos pues están retroalimentando y sobre todo en experiencias tan fuertes y de alto impacto como son las epidemias que nos han venido a enseñar, pero también la parte tecnológica. La pandemia ha venido a impactarnos de una manera tan profunda que ha cambiado nuestras formas de vida, nuestros patrones de conducta, incluso nuestros patrones de alimentación. El Internet como herramienta es algo que ha venido a modificar enormemente. Pasamos de 53 unidades de Internet en 1993 a más de 1.000 millones en el 2017, más de 2.000 millones de unidades de Internet y más de la mitad de la población mundial, es decir, más de 3.000 millones de personas estamos incluidas en el Internet. Sin embargo, es importante considerar que esta transformación es una trayectoria
de un proceso interactivo profundo y ampliado y multidimensional. Las sociedades de conocimiento son las que consideran el desarrollo científico-tecnológico como el binomio inseparable para lograr la autonomía, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, donde lograr una dimensión real, los conceptos como aprender para la y durante toda la vida. Las sociedades del conocimiento son las sociedades de aprendizaje, donde el aprender no tiene fronteras. Cada lugar, cada institución, cada empresa, cada escuela, en todos los lugares donde haya seres humanos, son lugares y momentos de aprender. Identificar los límites no es hasta dónde llegamos, sino dónde empieza la nueva experiencia de aprender, dijo Paulo Freire. Por lo que aprender no es propio de una edad o una clase social, es condición de todo ser humano, incluso de otras especies. Por aprender es lograr construir conocimientos para sobrevivir. Para Joseph Stiglitz, la capacidad de aprendizaje de una sociedad está determinada tanto por el conocimiento que posee como por el conocimiento de los procesos de aprendizaje, o sea, su modelo y sistema educativo, como las capacidades de las instituciones educativas y de los centros de investigación para transferir conocimientos a los sectores productivos y sociales, por lo que sus capacidades de aprender son fundamentales. Sergio Goñi, experto en materia de innovación, considera la mentefactura como un proceso de producción basado en la creatividad y la innovación del talento humano, desarrollando y o aplicando nuevas tecnologías que den más contenido de conocimiento a los bienes generados. El valor real de estos bienes es generado por el conocimiento que se materializa en los bienes y servicios, cuyos atributos y capacidades de satisfacción de necesidades le dan un valor de intercambio muy superior. El esquema es input conocimiento, creatividad para procesar y output soluciones. La mentefactura se identifica plenamente con el paradigma de la industria 4.0 y 5.0, donde el contenido tecnológico incluye el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático, o sea, la inteligencia artificial, entre otras tantas tecnologías como la nube, el Big Data, la impresión 3D, el blockchain, la robótica en todas sus manifestaciones y multidimensionalidad. Ok, pues miren ustedes, en lo referente a la evolución de la identificación del conocimiento como paradigma a nivel social y mundial, y que incluso la sociedad global ya la está llevando a cabo, pues es hablar también de las sociedades inteligentes, que están 10 consideradas, y de las sociedades del conocimiento. La estructura fundamental de esto, como vimos, la parte de la mentefactura y que la industria 4.0, las tecnologías posibilitadoras, todas tienen ese impacto y esa articulación. Vivimos una sociedad pues eminentemente tecnologizada. Y yo creo que aquí es parte importante que tampoco debemos de permitir que se evolucione de tal forma que sea la propia tecnología que domine a la especie humana, sino por el contrario, que el ser humano vea la tecnología como una ruta hacia un mayor y mejor bienestar y de armonía social, que superemos los conflictos bélicos y la geopolítica de la hegemonía de algunas naciones. Para ello es necesario que veamos pues, los distintos campos sobre este aspecto. Yo creo que tanto las sociedades inteligentes como las sociedades del conocimiento tienen una convergencia en un concepto que pues lanzó Japón en el 2017, llamado Sociedad 5.0. Veamos esta información. Es un hecho que ya estamos inmersos en la vorágine de la transformación digital. Ayudados del tan ahora llamado Internet de las Cosas, obtenemos tal cantidad de datos que nos proporciona el Big Data que tratados de forma imperceptible por sistemas informáticos avanzados y nuevos algoritmos,
que son brindados gracias a la inteligencia artificial, nos van a proporcionar servicios sin precedentes. La unión de las más recientes tecnologías digitales van a permitir impulsar una nueva era de innovación industrial y social. Es desde este nuevo enfoque donde desde Japón, en el año 2017, se acuñó el concepto Sociedad 5.0. Este concepto se refiere a que la humanidad está entrando en una quinta revolución social. Las 4 anteriores, para clasificarlas, podríamos decir que la primera fue la sociedad cazadora-recolectora, donde lo importante en esa sociedad era la caza. Luego vino la sociedad agraria, donde lo importante era el cultivo, la tierra y todo lo relacionado al campo, para dar lugar a lo que fue la sociedad industrial, donde el motor principal era la revolución industrial, quién tenía mayor industria o quién tenía mayor maquinaria o mayor producción. Luego vino la sociedad de la información, que está ligada al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y ahora estamos entrando en una sociedad denominada 5.0, donde en el centro de la transformación está la persona. Este nuevo modelo de sociedad está ligado a diferentes factores. Podríamos enumerar como por ejemplo una población cada vez más envejecida, una superpoblación, todas las cuestiones que están ligadas a los nuevos tipos de enfermedades, el desarrollo de un conocimiento abierto, los nuevos patrones de movilidad, los nuevos modelos de infraestructuras, las soluciones sostenibles, el cuidado del planeta, una tecnología que tiene que ser cada vez más económica. Y la situación de la humanidad y del planeta Tierra nos está llevando como sociedad global a la que tenemos que plantearnos nuevos paradigmas. Y estos nuevos paradigmas ya como aspectos como la educación, como la sanidad, la financiación, el ocio, el transporte, fueron desarrollados en épocas anteriores muy diferentes a la que estamos ahora. Es nuestro desafío, desde ahora, trabajar desde nosotros mismos, no esperar que un gobierno venga y cambie la situación, más allá de lo que aporte la tecnología o más allá del desarrollo en diferentes lugares, puesto que el mundo está cada vez más globalizado, estamos con una inteligencia que se está tornando cada vez más colectiva, y es por esa razón que esta transformación 5.0 ya ha comenzado. Es indudable que el Internet es una de las creaciones más importantes y poderosas de la historia de la humanidad, de tal suerte que ha brindado la oportunidad de comunicar, trabajar, pero fundamentalmente facilita los procesos de aprender. Si bien no sustituye la sinergia social presencial, sí la amplía y fortalece. Riesgos, claro que los hay. Las noticias falsas, los sesgos en datos, formación y destrucción de perfiles, robos de identidad e invasión a la privacidad, que obliga a un cambio de patrones de conducta, pero sobre todo de un nuevo aprendizaje que es la construcción de la objetividad a través de la literacidad digital, que implica el desarrollo de las capacidades de gestión de la información con objetividad, aplicando herramientas tecnológicas para la creación de nuevos conocimientos y construcción de espacios interactivos sinérgicos, o sea, aprender a pensar utilizando la tecnología y la información. La ciencia y la tecnología son un binomio que han llegado a un punto de inflexión donde ambas se complementan y amplifican. Para que haya más ciencia se requiere más tecnología, y para que se desarrolle más tecnología se requiere más ciencia. Esta convergencia ha impactado toda actividad humana, sobre todo la política, por los anhelos de hegemonía de poder de algunos países, que pone en riesgo a la especie humana por el desarrollo de armas más letales y destructivas. En este orden de ideas, la criminalidad con acceso a las tecnologías, claro, para uso destructivo, como los hackers, y el crimen organizado, que utilizan armas cada vez más sofisticadas que adquieren en el mercado negro. El desafío de cambio climático
demanda más una investigación científica y desarrollo tecnológico, al igual que el desarrollo del sector salud para el bienestar social, para superar la pandemia del COVID y otras enfermedades como las crónicas, la diabetes y la hipertensión, que en gran medida se originan por una industria alimentaria que aplica tecnologías dañinas y hace uso de tóxicos. Los desafíos presentes y futuros solo se pueden superar con más generación y transferencia de conocimientos, la cual demanda nuevos modelos educativos, donde el pensamiento crítico analítico y la ética social son los elementos fundamentales para evitar que la especie corra el riesgo de extinción. Estamos en una etapa de transición y prácticamente las transiciones son desordenadas e impredecibles, a menudo sorprendentes, sujetas a reveses, pero pueden llevarse un tiempo indefinido para alcanzar un equilibrio que nos permita adoptar actitudes y patrones de conducta diferentes. Las transiciones son la arena en donde se manifiesta una multiplicidad de tensiones con direcciones diversas y frecuentemente contradictorias. La contradicción es una forma de razonamiento, la tesis, la antítesis y la síntesis. El actual periodo de transición nos obliga a imaginar nuevas formas de organización social que aseguren la sobrevivencia de la humanidad y del planeta, así como a innovar modelos económicos, políticos y sociales, pero fundamentalmente educativos y culturales, basados en el uso crítico del conocimiento y de la información, lo cual tiene un impacto directo en la educación superior. Sin lugar a dudas que esto nos lleva a reflexionar hacia dónde debemos de dirigir nuestra nueva forma de pensar, y no es más que darle un tinte humano, o más bien un fundamento humano. En México las primeras propuestas de innovación educativa surgen en la década de los 70, con la creación de nuevas instituciones, el establecimiento de diversas formas de organización, el cuestionamiento a la estructura disciplinaria y academicista, la incorporación de modelos flexibles, tanto organizacionales como curriculares, y la integración de la tecnología educativa. Sin lugar a dudas que hoy nos enfrentamos a una vida donde el Internet juega un papel fundamental. Sin lugar a dudas que, según datos del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre Desarme, la UNIDIR, en 1993 existían solamente 50 sitios de Internet. Este número se incrementó en el 2011 hasta alcanzar una cifra de 555 millones, con una tendencia obviamente al alza. Internet ha festejado sus 25 años en 2014 y el contador de internautas y interunidades indicaba que el día 11 de marzo del 2015, un poco antes de las 18 horas México, que la red contaba con más de 1.638.057 sitios y un total de usuarios de más de 3.325 millones de personas. De igual manera, indicaba que la cantidad de computadoras vendidas solo ese día era de 482.125, solo un día. 4.561.700.000 teléfonos inteligentes y 727.970 tabletas. Estos datos obviamente representan un cambio constante durante el periodo de tiempo que se pudo verificar. Por ejemplo, para el 15 de julio del 2017, estas cantidades ya habían experimentado los siguientes cambios: 1.227.960.520 de sitios y un total de usuarios de 3.688.000 millones con 621.328. Esto quiere decir que la industria de dispositivos, ya sea computadoras personales como smartphone, o sea, teléfonos inteligentes, y las tabletas, pues tuvo un alza
inusitada, nunca antes vista. Sin lugar a dudas que el Internet es una de las creaciones más importantes y poderosas de la historia del hombre, la cual ha brindado la oportunidad de comunicar, aprender, trabajar y proteger de manera fácil, innovadora y, por qué no decirlo, de bajo costo y a control remoto. Sin embargo, los costos también hay que considerarlos desde el punto de vista social, es decir, con el incremento del Internet, de las redes sociales y toda la vida digital, se ha puesto en riesgo la privacidad. Esto es algo porque hay robo de identidad y el hackeo tanto a organizaciones como a empresas, pues obviamente que esto nos lleva a repensar nuestra vida en un ámbito digital. El ciberespacio es otra vida en la que estamos incluidos y que todos, desde los niños, ahorita un niño que antes de entrar a la primaria ya manipula, si no con perfección, pero ya manipula los dispositivos móviles. Entonces, estos niños obviamente que van a tener otra mentalidad. La robótica está avanzando de una manera también inusitada y la inteligencia artificial pues se ha convertido en el eje transversal de todos estos procesos. Yo creo que esto nos lleva precisamente a considerar que nuestros modelos educativos juegan un papel importante hoy en día, pero no se han adaptado a estos cambios tan rápidos, sobre todo en la estructura legal. La estructura legal va rezagada a estos cambios tecnológicos que han impactado enormemente. Creo que han avanzado más las películas de ciencia ficción, pero que ya entre esas películas de ciencia ficción y la realidad, pues ya dejan mucho que pensar porque como que están más adelantadas, ¿no? Hay una película donde existen drones que desde que nace una persona y toda su vida siempre está acompañada por un dron que está registrando todos sus actos y en el momento en que infringe una norma, una ley, en ese momento se transmite esa información a un cuerpo central de control y esto significa que su privacidad obviamente, pues prácticamente, mejor dicho, no existe. De ahí que el pensamiento juega un papel importante como elemento para una nueva cultura de esta naturaleza. Hemos absorbido los cambios más en actitud que en nuestra forma de pensar. Regresemos y volvamos a lo que decía Helmut Husserl, de que el conocimiento debe de partir también de las experiencias vividas. Esto nos lleva precisamente a que el pensamiento crítico juega hoy un papel fundamental. Pero la educación superior, pues también tanto privada como pública, sobre todo las públicas, no están al orden del día como se exige los avances tecnológicos. Claro que las universidades más avanzadas están incluidas en la parte tecnológica, pero desde un punto de vista corporativista, es decir, para desarrollar tecnología, pero no necesariamente con un sentido social. Se requiere una tecnología, y esto es responsabilidad de las universidades públicas, sobre todo en México, de generar y transferir conocimiento codificado. Cuando digo conocimiento codificado me refiero al conocimiento con propiedad intelectual, ya sean en sus distintas versiones como patentes, diseños industriales, etcétera, todo lo que protege la ley. Pero fundamentalmente se requiere tecnología que tenga un impacto social positivo, es decir, que venga a mejorar nuestra forma de vida, no solo el confort en materia de diversión, sino que, por ejemplo, tenemos un gran rezago en materia de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de salud, tanto en la generación de vacunas como en la producción de medicamentos que no hagan daño, porque las grandes transnacionales, si bien es cierto que tienen grandes recursos y gran infraestructura de investigación tecnológica, pero ellos generan productos para el mercado, es decir, solamente generan medicamentos o fármacos que son de alto consumo, pero hay enfermedades o hay padecimientos o hay condiciones de salud que no necesariamente son de alto consumo, y a eso pues son lo que llaman algunos, son medicamentos huérfanos, que no son parte de la dinámica de mercado de las grandes transnacionales. De ahí que también el pensamiento crítico no surge como un sentido cultural genérico,
sino que básicamente en los investigadores y en las universidades y en los programas y en los contenidos de cada una de las materias y en las currículas de cada una de las áreas disciplinarias debe de prevalecer el pensamiento crítico en aras de lograr una vida más humana, de una vida que nos aleje de una sociedad distópica, una vida que también se sustente en valores y sobre todo en los derechos humanos. Hacia eso nos debe de llevar lo que significa un pensamiento crítico. Bien, positivo. Pues con esto quiero, el tiempo apremia y no tenemos, aunque el tiempo es infinito, pero pues en los seres humanos y sobre todo en los programas es finito. Y con esto quiero agradecer a ustedes su atención, su interés y pues el propósito fundamental que tiene esta plática es provocar en ustedes pues esa inquietud por siempre lograr construir un pensamiento crítico, no un pensamiento único, como ya lo dijimos anteriormente. Pensamiento es aquel que se genera precisamente en la convivencia y en el enfrentamiento con otros pensamientos. Pero ese enfrentamiento no es saber quién vence a quién, sino como lo dijera en su momento Sun Tzu en la estrategia suprema. ¿Cuál es la estrategia suprema? Aplicar con sabiduría el conocimiento de la condición humana en momentos de confrontación. No es vencer, hay que convencer y hay que aprovechar. Nadie tiene el poder absoluto único de un pensamiento. No existe, no debe existir el pensamiento único, sino el pensamiento crítico que se construye precisamente en la sinergia social, en una sociedad positiva, como la que todos debemos y queremos construir por bien de todos. Muchas gracias por su atención. Agradezco al doctor Roberto Morales Estrella por su conferencia. En ella situó al pensamiento crítico en el centro del aprendizaje para la sociedad del conocimiento y las posibilidades de desarrollo del país, el papel que juegan en este complejo proceso las bibliotecas universitarias, la consolidación de competencias del pensamiento crítico en el proceso formativo, garantiza el desarrollo. Muchas gracias a todas y todos por su presencia en esta conferencia. Con esta conferencia finalizan las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía, que este año se dedicaron a comprender y recoger experiencias exitosas de los más importantes sistemas bibliotecarios universitarios de América Latina. El dimensionar el impacto de las bibliotecas universitarias en el aprendizaje y el éxito académico es de vital importancia para comprender la transformación del rol no solo de los bibliotecarios, sino el papel de las bibliotecas en el desarrollo académico de los universitarios. Muchas gracias por su asistencia y participación en el programa de la jornada. Hasta el próximo año. Gracias a todas y todos. La FUL agradece tu asistencia.